Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Una de la tarde de 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Venezuela atraviesa una crítica situación tras los terremotos de esta semana. Los habitantes de las regiones afectadas se mantienen entre la esperanza y la desolación. Pablo, delegaciones internacionales de rescatistas, específicamente más de 16 países, incluido Colombia, suman esfuerzos para encontrar sobrevivientes y en medio de esto se conocen historias esperanzadoras. A esta hora en Caracas son las 2 de la tarde, 17 minutos. Vamos con nuestra enviada especial Andreina Solórzano. Andreina, ¿cómo está la situación hoy en Venezuela? Hola Pablo, Catalina, buenas tardes. Buenas tardes a todos en Caracas, 2 y 17 minutos acá en Venezuela. Ya van 68 horas desde este doblete sísmico que azotó Venezuela el miércoles. Hay que decir que las primeras 24 a 72 horas son consideradas la ventana de oro, es decir, el momento en donde hay mayor posibilidad de encontrar vida bajo los escombros. Por eso la esperanza está encendida, porque todavía hay tiempo. Además, ya están en terreno los equipos de rescate especializados de diversos países, de Colombia, de Chile, de México, El Salvador. Por ejemplo, aquí están los topos de México adelantando esas labores de rescate. La esperanza pues es lo último que se pierde. Aquí estamos en el sector de Los Palos Grandes. Pero hablando de equipos especializados, los colombianos hallaron a un niño de 11 años quien se encuentra atrapado bajo los escombros. Al parecer, según estiman, está a unos 3 metros de profundidad. Cada vez escuchan su voz más cerca. José. ¡Silencio total! ¡Silencio! José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? El generador. Un vivo, José, 11 años. 2 fallecidos, la hermana y la mamá. El menor tiene fracturado un brazo, él dice que tiene roto un brazo. Una persona. Silencio. 2. Silencio. Perfecto. Ahí vamos avanzando. Excelente, Leo, esa es. ¿De manera que pueda haber algo? Listo, tranquila, ya te estamos sacando, bueno. Ahora decíamos que son de 24 a 72 horas esta ventana de oro. Sin embargo, la historia nos dice que hay personas que han sobrevivido 7 y hasta muchos más días debajo de los escombros. Todo depende de las condiciones en las que se encuentre allí abajo, si hay espacios de aire. Por eso aquí los topos nos dicen que todavía hay esperanza. En este momento debemos decir cuál es la cifra, la actualización de la cifra de las personas afectadas. El número de muertos es 1.430. Hay 3.338 heridos, hay 3.142 familias damnificadas. El llamado especial que han hecho las autoridades el día de hoy es de abstenerse a bajar a La Guaira, esta franja costera en donde se vivió la mayor de las afectaciones, en donde muchos edificio tras edificio, están derribados. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir el día de ayer y realmente el caos vial para poder llegar, muchos con buenas intenciones, carros, muchísimas motos, miles de motos bajando con algunas aguas, algo de comida. Sin embargo, la falta de coordinación ha sido sin duda un traspiés para las autoridades que han necesitado llegar hasta este lugar para hacer la ayuda pues que se necesita. Vamos a ver un poco de lo que vivimos allí en La Guaira. Hay alguien aquí con vida. Ciudadanos que arriesgan su vida entrando a estructuras parcialmente colapsadas para recuperar por sus propios medios a sus seres queridos, como este hombre que encontramos tirado en la calle al lado del cuerpo de su mamá. Y duré 2 días
abriendo el piso para poderla sacar. En medio de una tragedia de estas dimensiones, encontrar un cuerpo también puede sentirse como una forma mínima de clemencia. Agradecido porque esta mañana estaba solo allí, rompiendo el piso que le cayó encima a mi mamá. Y clamé al cielo, el Señor, y llegaron gente extraña con equipos, materiales, herramientas. Yo no tenía nada para darle, sino un pico viejo. A las 10:20 de la mañana la conseguimos y ahorita fue que la sacamos. Y agradecido con Dios porque le dije, Señor, dame a mi mamá para poderla enterrar. Y eso se agradece también porque hay gente que todavía está. Que me han sacado. Hay gente que más que caminar deambula, con un montón de preguntas y casi ninguna certeza sobre el futuro, sobre la casa que ya no está, sobre cómo sigue la vida cuando quienes amas se quedaron bajo los escombros. Aquí viví 26 años de mi vida. Ya vengo de una tragedia también del 99, donde también perdí mi casa, perdí todo. Gracias a Dios en aquella vez oportunidad no hubo familiar que perder. Esta vez me tocó más fuerte, ¿sabes? Esta vez mi esposa y mi hija se me van. Otros reclaman, porque con el paso de las horas el dolor empezó a transformarse en rabia. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 20 años. ¿Y usted vivía en esta residencia? En la Torre A. Y llegaron, fue hoy, con la ayuda. Deberían saquearon el estado La Guaira. Lo saquearon completamente. ¿Cómo es posible que no hayan desplegado el Ejército Nacional o la policía para resguardar donde nosotros estamos? Poco a poco llega la ayuda internacional al lugar donde más se necesita, entre ellos los chilenos, expertos en terremotos, acostumbrados a trabajar contra el tiempo y contra los escombros. La verdad es que es una situación bastante compleja, hay varios edificios colapsados con distintos patrones de colapso. Es una situación que obviamente tenemos que maximizar los esfuerzos de rescate para poder encontrar personas vivas y poder hacer el rescate de las mismas. Y mientras unos buscan sobrevivientes, otros buscan cuerpos, respuestas o simplemente una explicación que no existe. La tierra deja de moverse, pero la vida ya no será igual. Una vez cesó el caos del día de ayer en La Guaira, en la madrugada empezó a llegar la maquinaria amarilla. Estas imágenes que ven fueron compartidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y muestran cómo ya esta ayuda necesaria que clamaba el día de ayer el pueblo venezolano de La Guaira que llegara, pues finalmente estaba dirigiéndose hacia allá. También la presidenta encargada mostró estas imágenes de cómo estaban llegando el equipo de Qatar, otro de los equipos internacionales que vienen a apoyar en estas labores de remoción de escombros y por supuesto de salvar vidas. Rescates que se han hecho virales en las redes sociales, que vuelven a poner la esperanza en el punto límite porque saben que a pesar de las difíciles circunstancias siguen arrebatándole muerte a los escombros. Los milagros sí existen. Este bebé estuvo debajo de los escombros 2 días y su papá se convirtió en el retrato de la desesperación de todo un país. La esperanza lo mantuvo en pie, dando las indicaciones para que sacaran a su bebé sano y salvo. Por horas, su padre pensó que nunca iba a volver a cargarlo. Hoy, verlo a los ojos le da la fuerza para iniciar su vida desde cero. Y también la de Cada una de estas historias son una victoria en medio de la tragedia. En otro edificio del que solo quedan ruinas, un voluntario grabó cuando salvó a una familia de la muerte. Él mismo se abrió paso entre vigas, paredes y columnas caídas. Gracias. Este abrazo se ha convertido en un símbolo de fe y resiliencia. Milagrosamente, a pesar del colapso que sufrió la estructura, ellos se mantuvieron estables, con vida. Podían respirar,
había espacio para poder respirar. Estuvieron allí, la manera de hidratarse de verdad es terrible porque terminaron hidratándose con sus propios fluidos. Pese al gran despliegue internacional de expertos rescatistas a Venezuela, la realidad es que muchos de los sobrevivientes han tenido que asumir este papel. En este video, una mujer le cuenta a un voluntario que necesita que rompan una pared para poder salir. Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. Debajo de toneladas de hormigón y concreto, ambos pudieron quedarse atrapados. ¡Jálame, jálame! ¡Jálame! Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? Francisca González. Francisca González. Niños, adultos y ancianos experimentaron la furia de la naturaleza. De 6 pisos que se fue abajo. Equipos de salvamento, voluntarios y sobrevivientes trabajan sin descanso antes que el tiempo se agote. Y aunque el reloj siga avanzando, cada rescate es un gran triunfo. Cálmate, mi lesionado, que ya vamos a llegar. La otra cara de esta tragedia, sin duda, la protagonizan las familias enteras que están durmiendo en las calles porque o su casa no está ya en pie o sencillamente tienen demasiado miedo porque su edificio quedó cortado o sencillamente porque están cerca de la zona de desastre. Algunos de ellos han decidido pernoctar en las plantas bajas de los edificios sencillamente por el temor de que vuelva a pasar y que se vuelva a mover la tierra y que ellos tengan que descender y bueno, por supuesto quieren resguardar su vida. Estos son los síntomas de un trauma colectivo que apenas comienza. Va a ser una larga noche. Aquí vemos personas hasta con sus mascotas. No es fácil, no es fácil. En La Guaira, la calle se convirtió en el refugio de muchos, de hecho, de la mayoría. Muchas familias se encuentran acá refugiadas y bueno, va a ser la segunda noche que muchas familias la pasen acá, en la calle. Estas carpas, un par de sillas y una cobija son su nuevo hogar. La gente abandonó las pocas estructuras que quedaron en pie porque el miedo los consume. Las grietas en las paredes y las cientos de réplicas los han mantenido en máxima alerta. A mí volver a entrar para allá, porque eso se agredió. La noche supuestamente que había un sismo y fue una falsa alarma y estábamos asustados, corrimos, eso fue horrible. Ya llevo como 2 días sin dormir. Dormir sobre el asfalto rodeados de escombros parece ser más seguro que entrar a lo que queda de sus casas. En el piso y con una sábana ruegan que no se repita un sismo más. Más de 250 edificios se vinieron al piso. Una nube de polvo se levanta permanentemente. Debajo de estos escombros, muchas personas siguen ahí y el temor de la gente de que su casa se venga al piso en una réplica los tiene pasando día y noche en las calles. Un llamado reiterado de diversas organizaciones sociales es el de el cuidado de los niños. Muchos de ellos han sido rescatados, sus familias no están solos y hay que hacer, por supuesto, un debido registro, no que pasen de entidad en entidad sin ninguna identificación. Este es un llamado reiterado de estas organizaciones sociales. También hay un niño de 7 años cuya imagen se hizo también viral, que fue rescatado entre los escombros. Noticias Caracol logró hablar con su familia y nos relataron la angustia que han sufrido en estas horas. Con apenas 7 años y aún atrapado entre el miedo y la confusión que dejaron los 2 terremotos del pasado miércoles, Mateo Macirrubi Carvajal pronunció unas palabras que conmovieron a millones de personas en redes sociales. ¿Tu mami está viva? Diana Carvajal, su tía, cuenta que ese video fue crucial para tener información sobre sus familiares. Al ver al niño ya es como un alivio que a uno le entra, ¿no? Está vivo, ¿me entiendes? Y ya es como un alivio para uno, pero no deja de preocuparnos pues lo
lo que todavía falta, que es el rescate de mi hermana. Relató que se encontraba en otro estado de Venezuela cuando sintió el movimiento telúrico. En un principio no imaginó la magnitud de lo ocurrido. Solo al revisar las redes sociales supo que el edificio donde vivían su hermana y su sobrino había colapsado. Yo vivo también aquí en Venezuela, pero yo vivo en otra ciudad. En realidad se sintió bastante. Ya después, cuando nos enteramos pues que había sido más fuerte lo que era Caracas, pues entonces empezamos a preocuparnos y así. Después cuando empezamos a ver noticias, pues que nos damos cuenta que en realidad fue muy grave la situación. Las palabras de Mateo llegaron al corazón de millones de personas y también pusieron en el foco a quienes aún permanecen desaparecidos bajo los escombros. De verdad necesitamos, por favor, el apoyo en lo posible. Mira, las vías están colapsadas, no hay tráfico, no se puede pasar, solamente, como quien dice, personal autorizado, algunas motos que logran pasar, pero necesitamos, por favor, que nos ayuden a buscar a mi hermana. Ella ya tiene mucho rato allí y no sabemos en qué estado se encuentre. Hoy, el clamor de las familias es uno solo: que las labores de búsqueda y rescate no se detengan. Según el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, son 50.000 las personas desaparecidas en Venezuela. Es una tragedia, cada familia tiene una historia que contar y definitivamente son horas muy demoledoras en las que también ha salido a flote la solidaridad de los venezolanos. Muchas empresas privadas que han ayudado donando tiempo de maquinaria, también personas que han puesto a disposición plataformas digitales para encontrar a los familiares, para ayudar a las personas a encontrar a sus seres queridos. Y a la 1:43 p.m. seguimos hablando de la atención de las emergencias en Venezuela tras los 2 terremotos que se registraron esta semana en el vecino país. Catalina, la tragedia ha despertado una ola de solidaridad en Colombia y vamos a ver cuáles son los centros de acopio, algunas organizaciones y entidades que se han sumado para que las ayudas humanitarias de alimento y económicas lleguen al país vecino. Sí, señor. Empezamos con la Cruz Roja Colombiana, que tiene los siguientes canales de recaudo. El primero de ellos es la siguiente cuenta bancaria, cuenta corriente de la vivienda a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Además, a través de la aplicación DaviPlata por medio de www.cruzrojacolombiana.org. Otro de los canales es a través de la Asociación del Banco de Alimentos de Colombia, nuestro aliado estratégico. Allí ustedes pueden donar lo siguiente: hidratación, alimentos de consumo inmediato, alimentos no perecederos, productos de higiene y primera necesidad. Hablamos de los centros de acopio, el Banco de Alimentos de Bogotá, la calle 19A 3250, 13 ciudades: Espinal, Barranquilla, Montería, Bogotá, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales, etcétera. También usted puede hacer donaciones en dinero a través de una transferencia bancaria a cuenta Bancolombia a la siguiente cuenta de ahorros que tiene como titular la Asociación Banco de Alimentos de Colombia, Abaco, y también a través de Breve en este número de cuenta Bancolombia. Y la Fundación Juntos se Puede, voluntarios para armar kits y embalaje en Bogotá, muy cerca aquí del Canal Caracol, calle 104, número 5431. Y además, en el resto del país, se han activado centros de acopio en algunas gobernaciones y alcaldías para que las personas lleven sus donaciones. Sí, señor Pablo, y desde nuestro país, la Cruz Roja Colombiana envió un equipo de voluntarios y colaboradores expertos en búsqueda y rescate, también en salud y telecomunicaciones, para apoyar justamente estas labores allí en el vecino país. Pero para conocer cómo avanzan las ayudas, nos conectamos a esta hora con Marinson Buitrago Salinas. Él es gestor de manejo de desastres de la Cruz Roja Colombiana en Venezuela, donde hay algunos problemas de señal, pero ya estamos conectados. Señor Buitrago, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. ¿Cómo avanzan en las labores de búsqueda y rescate en este momento? Bueno, actualmente nosotros como Cruz Roja Colombiana estamos apoyando temas relacionados con apoyo en salud, teniendo en cuenta la importancia de poder proveer estas actividades que permiten estabilizar
y apoyar a las familias y las comunidades que han sido afectadas. Igualmente hacemos una coordinación relacionada con unas líneas que tienen que ver con la búsqueda y el restablecimiento de contactos entre familiares o protección de vínculos familiares, que permite que las personas que todavía no se han podido comunicar o tener contacto con sus familiares a este lado en Venezuela. Nosotros nos encontramos en este momento en La Habana, y esto permite que nosotros podamos hacer un trabajo muy articulado y estratégico con el equipo de trabajo que tenemos en la Cruz Roja Colombiana y que se coordina desde Bogotá, y con el equipo de la Cruz Roja Venezolana, para poder establecer líneas de contacto y de apoyo a las familias, y especialmente en lo que tiene que ver con poder restablecer los contactos entre familiares, el tema de salud, el tema de telecomunicaciones, teniendo en cuenta la dificultad que existe en esta zona, donde las conexiones se hacen más sistemas satelitales que nos permiten poder acceder a los sistemas de Internet, y el apoyo que se brindaría en dado caso a las personas que se requieran cuando hay eso de búsqueda y rescate. Señor Buitrago, mucho se habla de que la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, hablan también de una ventana de vida de 72 horas. ¿Cómo funcionan estas horas y, sobre todo, qué es lo que ustedes hacen en esos momentos determinantes para poder rescatar a personas con vida? Bueno, en este momento la estrategia que se maneja en esta zona es a través de un módulo o una célula de coordinación. Esto se hace a través de equipos certificados de INSARAC, que ellos tienen el registro de los equipos de búsqueda y rescate a nivel de Colombia, de gobierno a gobierno. Se activó un equipo que es el USAR Call 1, que es un equipo que está integrado por diferentes entidades. Se puede. Muy bien, vamos a intentar restablecer la comunicación con Marison Buitrago. Él hace parte de la Cruz Roja que está apoyando en este momento las labores de búsqueda. Señor Buitrago, lo escuchamos. Las coordinaciones que se hacen a través de estos equipos de diferentes países que están acreditados, certificados por el Grupo Internacional de Búsqueda y Rescate INSARAC, permiten que en esas primeras 72 horas los grupos hagan sus acciones, sus intervenciones, se asignen zonas de trabajo, y que en esos edificios o sitios donde hay... Muy bien, vamos a retomar la comunicación en segundos. Ustedes entenderán que en medio de esta tragedia, de estos terremotos, pasa esto cuando estamos en vivo. En minutos regresamos con el señor Buitrago. Mientras tanto, en Bogotá, la solidaridad también se centra en los animales afectados por la emergencia ocurrida en Venezuela. El distrito está recibiendo donaciones de alimento, medicamentos e insumos esenciales. Mayra Tenorio nos muestra cómo funciona. Mayra. Buenas tardes. Estas estaciones de bomberos como Chapinero, Kennedy, Puente Aranda y Restrepo se han convertido en estos centros de acopio también para los animales que hemos visto en estas imágenes. También protagonistas en medio de esta tragedia. Me encuentro a esta hora con Ana María Inestrosa del Instituto de Protección Animal de Bogotá. Ana María, vemos aquí solidaridad de los bogotanos. ¿Qué se necesita? ¿Cómo estamos apoyando a los animalitos y estas ayudas que van para ellos precisamente? Bueno, la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y los bomberos de Bogotá se sumaron a la campaña Una Garra por Venezuela. Estamos recibiendo, como bien lo dijiste, en 4 estaciones de bomberos desde hoy hasta el lunes en la noche, medicamentos como Baxidin, analgésicos, antibióticos, comida húmeda, comida seca. También estamos recibiendo collares, correas, implementos necesarios para que los animales puedan ser atendidos en medio de la emergencia en Venezuela. Ana María, y es la imagen a esta hora en las estaciones de bomberos de Bogotá, y es que no se necesitan estos grandes elementos. Con esto se puede aportar elementos que se consiguen en un supermercado, y ya ustedes escuchan, estamos con las puertas abiertas aquí en las estaciones de bomberos para apoyar a estos seres, a los animalitos. Mayra, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un repaso de algunos de los terremotos más devastadores en la historia reciente de América Latina. Empecemos con Haití.
Un terremoto de magnitud 7.0 ocurrido el 12 de enero del año 2010 a las 4 de la tarde 53 minutos. El epicentro se ubicó a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y tuvo como saldo 316.000 personas fallecidas, 350.000 más resultaron heridas y 1.5 millones de personas quedaron sin hogar. Cifras que se sumaron a que en este momento Haití era considerado el país más pobre de América. Pero continuemos con Chile. Un terremoto ocurrido el 27 de febrero del año 2010 con una magnitud de 8.8. El epicentro se ubicó en el mar chileno a unos 150 kilómetros de Concepción. Fueron 525 las víctimas mortales de este terremoto y más de 2 millones de damnificados. Pero la peor catástrofe natural vivida en ese país, según los expertos, considerada, o más bien, desde el terremoto de Valdivia en 1960. Ahora vamos a México. 2017 específicamente fue un año en el que se presentaron 2 terremotos de gran magnitud en este país. El primero ocurrió el 7 de septiembre a 133 kilómetros al suroeste de Chiapas. Días después, el 19 de septiembre del año 2017 a la 1 de la tarde y 14 minutos y exactamente 32 años después del histórico terremoto de 1985, uno de los más fuertes de ese país, se presentó este otro sismo de magnitud 7.1 con 369 personas fallecidas y 7.289 heridos, siendo Ciudad de México la zona más afectada. Y ahora vamos a Ecuador. Ocurrido el sábado 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7.8 y tuvo como epicentro Pedernales, la provincia ecuatoriana de Manabí. Este terremoto dejó 673 personas fallecidas, 6.274 heridos y más de 28.000 personas albergadas. Y finalizamos con Venezuela, que ahora vemos este doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 con un saldo de personas hasta el momento de 1.400 víctimas mortales. Pero en esta misma zona en donde se ubicó este terremoto, específicamente el estado de Guairá, en 1999, los venezolanos también vivieron una tragedia conocida como la tragedia de Vargas. No fue un terremoto, se trató de una gran inundación y un deslizamiento de tierra considerado como uno de los peores desastres naturales de ese país. La cifra de víctimas mortales en ese momento se estimó entre los 700 y los 30.000 fallecidos. Una tierra que 27 años después vuelve a sentir los embates de un desastre natural. Continuamos con más noticias. En Ecuador fue capturado el ciudadano británico que es señalado por la Fiscalía como el presunto asesino de Natalia Villalba Angarita, la mujer hallada muerta dentro de una maleta en el sector de Chapinero en Bogotá. Conocimos las imágenes que permitieron identificarlo. Cuando pretendía abordar un vuelo hacia el Reino Unido, fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito el ciudadano británico que la Fiscalía señala como presunto responsable del crimen de Natalia Villalba Angarita, el hombre requerido por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Y es que en esta maleta fue encontrado el cuerpo de Natalia Villalba el pasado lunes, una mujer oriunda de Cúcuta que desde el pasado 3 de junio había reservado una habitación de un edificio de la localidad de Chapinero en Bogotá. Con los elementos recolectados en el apartamento, la Fiscalía obtuvo la orden de captura y activó una notificación roja de Interpol. La ubicación del presunto responsable se conoció gracias al trabajo conjunto entre Migración, Interpol y las autoridades británicas y ecuatorianas. Durante la investigación también fueron hallados 3 posibles objetos contundentes que, según la Fiscalía, estarían relacionados con los golpes que recibió Natalia. Estas imágenes del hombre en el edificio reconstruyeron sus movimientos y establecieron para la Fiscalía las maniobras que utilizó para ocultar el crimen. Esto el pasado 18 de junio, fecha en la que, según las autoridades, Natalia Villalba habría sido asesinada. A esto se suma la licencia de conducir con la que se identificó al momento de ingresar. Se espera que este presunto responsable del crimen sea judicializado en Colombia. Y en el
el radar de la política del fin de semana les contamos que continúan los anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella. Hoy se conoció que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo será el director de Empalme Anticorrupción. Alejandro Cortés, usted está allí en Barranquilla. Cuéntenos cuáles son los recientes anuncios del mandatario electo y cómo ha sido su agenda este sábado. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Pues como usted lo estaba mencionando, José Manuel Restrepo, quien es el vicepresidente electo para este nuevo gobierno, pues tendrá este papel fundamental como director anticorrupción en el proceso de empalme que se espera que comience en los próximos días. Él, pues entonces estará encargado, según el comunicado oficial por parte del presidente Abelardo de la Espriella, el presidente electo, pues de adelantar todos estos trámites de manera quirúrgica para saber si hay posibles riesgos en materia de los recursos públicos, pero también entonces estará coordinando todo este proceso de empalme. Por el lado del gobierno nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como coordinador del empalme. Recordemos que también han estado trabajando más de 200 funcionarios del gobierno nacional en este proceso y se espera entonces que haya una reunión en los próximos días entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y los delegados del gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien en las últimas horas ha estado visitando diferentes iglesias a lo largo del territorio nacional, y en Antioquia se reunió entonces con el gobernador de este departamento. Esto fue lo que dijo. Estoy muy agradecido porque Antioquia resistió, votó por el tigre y se salvó Colombia. Y eso el país tiene que reconocerlo. Todo mi compromiso, señor gobernador, todo mi amor, todo mi afecto y toda mi admiración por este gran departamento, que es la prueba viviente de que se puede construir la patria milagro. Si nosotros llevamos el ejemplo de Antioquia al resto de Colombia, podemos ser la patria milagro. Y ya se empiezan a consolidar las fuerzas en el Congreso de la República. Algunos partidos como Cambio Radical y Centro Democrático pues se han declarado partidos de gobierno, y esto será clave precisamente para el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para impulsar su agenda legislativa. En el siguiente informe los detalles. En menos de un mes antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella será la instalación del nuevo Congreso de la República. El próximo lunes 20 de julio entrarán en funciones los nuevos senadores y representantes a la Cámara que legislarán durante el periodo 2026-2030. Para consolidar su agenda de gobierno, uno de los retos que tendrá el nuevo mandatario será el de conseguir las mayorías, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Esta semana el Centro Democrático, Cambio Radical y Creemos, movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciaron que lo respaldarán en el legislativo, sumándose al partido Salvación Nacional, que en campaña le dio coaval. El Congreso de la República, así como sucedió con las presidenciales, va a estar bien reñido y bien dividido. Sin embargo, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, además del partido Salvación Nacional, que es el partido que lo acompañó, va a poder contar también con el acompañamiento por ahora del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, se estima, lo cual le daría en el Senado una base de 39 votos y en la Cámara de Representantes de 68. La foto actual no sería suficiente y por eso para los analistas el gobierno debe apuntar a otras colectividades. Si bien no llega a una mayoría absoluta, es una base muy cómoda que le va a permitir tener un manejo de la agenda legislativa, sobre todo en el primer año. Serán claves también las determinaciones del Partido Liberal y del Partido de la U, que se sabe que están también divididos al interior, pero si logran sacar votos del Partido Liberal y del Partido de la U, fácilmente podrían llegar a las mayorías tanto en Cámara como en el Senado. La foto de la nueva oposición también está en proceso de construcción. Como era de esperarse, allí la fuerza mayoritaria será la del Pacto Histórico, que a su bancada electa de 25 senadores y 39 representantes se suman en ambas cámaras una curul más, con la llegada de Iván Cepeda y Aida Quilcue a través del estatuto de la oposición tras quedar segundos en la contienda presidencial. El Pacto Histórico, tanto en Senado como en Cámara, tuvo la mayor votación, y en Cámara de Representantes se espera que las 16 curules de paz, como lo hicieron en los últimos 4 años, se afilien o se asocien con el sector progresista que va a estar en la oposición.
Con el paso de las semanas, las otras fuerzas políticas irán decantando su postura frente al nuevo gobierno. Mucho tendrá que ver la conformación del gabinete y la cercanía programática o la representación que puedan tener las colectividades en la nueva administración. Y precisamente para impulsar la agenda legislativa, el presidente electo Abelardo de la Espriella anoche o ayer mencionó o designó a Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior. En el siguiente informe les contamos quién es Rodrigo Lara Restrepo y su experiencia y recorrido dentro del Congreso de la República. En mayo de 1984 el país conoció al hoy designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo. Es este niño que llora el asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, a manos de Pablo Escobar Gaviria, el temible capo del cartel de Medellín. La foto en ese entonces fue tomada por la agencia Colprensa. Para la época, Rodrigo Lara Bonilla fue ministro de Justicia y famosas fueron sus denuncias sobre la relación de políticos, jueces, policías y empresarios con capos del narcotráfico. En el gabinete del entonces presidente Belisario Betancur emprendió la lucha frontal contra la mafia. Su lucha contra el cartel de Medellín le costó su vida. El 30 de abril de 1984, cuando iba para su casa, dos adolescentes que se movilizaban en una moto lo asesinaron. Tras la muerte de su padre, Rodrigo Lara Restrepo tuvo que salir exiliado del país cuando tenía 8 años. En Europa adelantó sus estudios escolares y al finalizar la secundaria volvió a Bogotá a estudiar Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Fue presidente del partido Cambio Radical entre 2015 y 2017, representante a la Cámara en 2 oportunidades y senador de la República hasta 2022. El día en que los ciudadanos piensen que los resultados electorales no se ganan en las urnas participando, sino a través de oscuros lobbies ante autoridades electorales, pues se desmorona completamente el edificio de la democracia en una nación. Para algunos, Rodrigo Lara era desde el Congreso el zar anticorrupción, tras liderar varias iniciativas de transparencia, auditoría ciudadana y control de dineros públicos. En 2021 fue precandidato a la presidencia y en el 2023 buscó la alcaldía de Bogotá. Su carrera política dio un giro el año pasado y terminó apoyando seria y decididamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Para la primera vuelta fue el encargado de su campaña en Bogotá y a 3 semanas de la segunda vuelta fue el principal contradictor del pacto histórico. Hoy el presidente electo anunció su nombre para que encabece el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.